Entonces, a raíz de la pregunta de por qué incursionar a los mercados internacionales, pues las empresas tienen diversas necesidades y frente a ellas las más recurrentes son, pues obviamente, buscar esas nuevas oportunidades en el mercado exterior, solventar como tal las dificultades del mercado local, ¿sí? Promover lo que es una economía en escala, buscando como tal la producción, la mayor producción y reducir los costos en esa misma estrategia, exportar tecnología y a la vez generar innovación. Otra estrategia importante, pues básicamente es ampliar el ciclo de vida del producto. Cuando un producto ya está estancado en un mercado, pues se recurre a diversificarse a través de nuevos escenarios en el cual pues se genere una nueva rotación de ese producto. Y como es común en ciertas empresas, también buscar un reconocimiento en los mercados internacionales a través de esa reputación y un aumento de la influencia en la marca en nuevos escenarios, ¿sí? Aprovechando como tal, pues, esas ventajas fiscales, así como arancelarias que se dan también a través de los acuerdos comerciales. Entonces, en ese sentido, lo que busco con esta sesión de clase es que veamos como útil cada uno de los temas que hemos desarrollado hasta ahora. ¿Sí? Nosotros empezamos pues con el contexto de lo que era la empresa y por qué era importante la internacionalización y vimos conceptos como la globalización, los factores que influyen en el momento de generar o de tomar decisiones para poder posicionarse e incursionar en los mercados, pero también en esta segunda sesión que fue del segundo corte, vimos todas las organizaciones internacionales que son bases fundamentales para poder atender el comercio a nivel internacional y estos organismos cómo regulan en cierta medida, ¿sí? A nivel de financiación, a nivel de comercialización, a nivel de apoyo a los países, bueno, teniendo en cuenta pues esos diferentes objetivos con los cuales pues quiere los países crecer a nivel económico. Y partiendo de allí, pues también fue importante reconocer cada uno de esos acuerdos comerciales, ya sea a través de una relación bilateral o en acuerdos de bloques económicos. Entonces, sabemos que estaban el acuerdo de la Mercosur, la CAN, la LADI, acuerdos bilaterales entre Colombia, China, Colombia, Japón, Colombia, México, entre otros países de Europa, así como también todas esas entidades de fomento a las exportaciones, ¿sí? Que entre ellas, pues, estaba ProColombia, también vimos los mecanismos para promocionar esos productos a través de los congresos, las ferias internacionales, hasta llegar a la determinación de un precio internacional, así como el rol que tiene el tema de los canales de distribución a nivel internacional, ¿sí? La cadena logística de distribución internacional. Entonces, ya teniendo nosotros todo ese recorrido, toda esa base de conocimientos, ¿a qué vamos? A tomar decisiones que permitan efectivamente a las empresas incursionar en ese mercado, atendiendo como tal unas decisiones básicas, ¿sí? Entonces, frente a esas decisiones básicas, las empresas, ¿qué deben hacer? Uno, tomar estrategias, ¿sí? Esas estrategias están relacionadas con ese propósito o ese objetivo inicial, esa visión futurista que tenga la empresa para tomar la decisión de decidir si efectivamente dentro de sus propósitos, dentro de su planificación está el incursionar un mercado internacional. ¿Sí? Si efectivamente la empresa desde el inicio no tiene una visión futurista de buscar nuevos mercados, pues efectivamente no habría una internacionalización de esa empresa. Es decir, que todo depende de la decisión previa que tenga el gerente, el CEO de la empresa. ¿Sí? Entonces,
Otra decisión importante es, una vez la empresa está orientada como tal, ¿sí?, a la búsqueda de nuevos mercados y hay una interrelación entre sus áreas funcionales y ven como propósito el llegar a nuevos mercados, pues ¿qué se decide? Seleccionar un mercado, buscar un mercado objetivo, ¿sí? Y a partir de allí, pues se busca una estrategia que permita la combinación de mercados y productos. Yo tengo este producto y hacia qué mercado lo voy a enfocar. ¿Dónde puede ser consumido? ¿Dónde puede ser exitoso? ¿Dónde puedes adaptarse y que efectivamente el ciclo de vida tenga un crecimiento y que por lo tal genere rentabilidad en esa empresa? Entonces, a partir de allí, pues existen diferentes formas de entradas. Entre las más conocidas, pues está el tema de las franquicias, el joint venture, luego están las exportaciones directas. En el caso específico del trabajo final, como son muchas las formas de ingresar para internacionalizarse, nosotros vamos a enfocarnos a lo que es la exportación, ¿sí? Tomen nota, chicos, que posiblemente al final hago un quiz sobre lo que estoy presentando. Entonces necesito la mayor atención. Posteriormente, pues debe haber también una combinación de ese mercado que se va a focalizar el producto a través de los objetivos que tenga la empresa, que recurrentemente van a llevar a lo que sería el plan de marketing mix. O sea, esos objetivos deben ir direccionados al producto, al precio, a la promoción y comunicación del mismo y a la distribución en ese mercado internacional. Ahora, atendiendo lo que es el trabajo, nosotros tenemos unos pasos para realizar el plan de marketing internacional. Ya cumplimos con una primera fase, ¿sí? Esa primera fase, si vemos los puntos señalados anteriormente, se hablaba de la estrategia, tomar decisiones básicas. Entonces, desde allí, ¿cuáles son esas primeras decisiones que se consolidan en las estrategias de plan de marketing a través de 4 fases? Esas 4 fases las tenemos aquí presentes, ¿sí? La fase 1, que hace alusión a lo que es el diagnóstico a través de un análisis interno y externo, nosotros lo llamamos DOFA. La fase 2, a dónde queremos llegar, es decir, cuál es ese mercado objetivo a través de la selección como tal del país al cual se requiere incursionar el producto. Y pues en esa medida hay que definir cuál es la forma de entrada, la modalidad de entrada, si es a través de una exportación directa, si es una franquicia, y esas estrategias, cómo se direccionan para poder efectivamente ser exitoso el producto en ese mercado, a través del análisis de ciertos factores que ya los veremos más adelante. Posteriormente tenemos el cómo vamos a llegar, que son todas esas estrategias relacionadas con el marketing mix internacional, todos esos cambios y esa adaptación que deben de tener cada uno de esos elementos: producto, precio, plaza, promoción, comunicación y demás, para finalmente llegar a lo que es la implantación o implementación, coordinación y evaluación. En esa cuarta fase, pues va a ser muy sutil porque nosotros no vamos a implementar como tal el plan de marketing, pero sí vamos a plantear un plan de acción donde tengamos actividades y estrategias específicas y que las consolidemos a través de un presupuesto de manera hipotética, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta allí, chicos? ¿Dudas? Bueno, continúo. No, profe. Perfecto. Entonces, desde ese punto de vista, como el comercio internacional, pues permite como tal la generación de muchísimos beneficios a las empresas que deciden como tal emprenderlo y tener dentro de sus objetivos esa estrategia internacional, es importante que en esa medida las decisiones en el momento de elegir
un mercado objetivo se direccionen hacia lo que es las fuerzas o los factores, los entornos controlables e incontrolables, ¿sí? O sea, factores internos y externos, unos que son controlados por las empresas, es decir, que ellas tienen injerencia para poder decidir y tomar decisiones, y otros factores sobre los cuales las empresas no pueden hacer absolutamente nada, ¿sí? Porque son fuerzas que no son controlables por esa entidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son esos factores domésticos controlables por la empresa? Pues todo lo que tenga que ver con las áreas, con los departamentos de la organización, ¿sí? La empresa puede decidir sobre el área de contabilidad, sobre el área de mercadeo, sobre el área de atención al cliente, sobre el área de innovación, puede decidir cuántos recursos voy a invertir en innovación, puede decidir cuánto va a ser el nivel de producción, puede decidir si le va a aumentar la nómina a los trabajadores o no, puede decidir si cuáles van a ser sus decisiones frente a la promoción, publicidad y comunicación del producto, ¿sí? Sobre esa tiene injerencia la empresa. Sin embargo, con relación al entorno doméstico, que sería la estructura competitiva del sector, y más allá, con relación a la estructura externa, si vemos el entorno extranjero, pues hay menos influencia de la empresa, ¿sí? Entonces, dentro de esos factores externos están los del sector, ¿sí? Entonces ahí estaríamos hablando de los competidores, de la estructura política, legal a nivel sectorial, todo el entorno doméstico, los clientes, ¿sí? La competencia, el clima económico. Todos esos factores estarían relacionados con la competitividad de la empresa y a la vez tenemos unos entornos que también son incontrolables que encontramos aquí a nivel de país, como es los factores políticos, legales, culturales, económicos, geográficos, ¿sí? Tecnológicos, entre otros. Entonces, por ejemplo, este problema que estamos ahorita mismo viviendo es un factor incontrolable externo y que no afecta solamente a un país, sino que afecta a diferentes países y prácticamente está a nivel mundial. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que como existen unas fuerzas controlables e incontrolables a nivel local, a nivel de país, estos mismos escenarios nos los vamos a encontrar en los mercados internacionales. O sea, que si yo me voy a exportar un producto a España, en España, pues esas empresas tendrán control de decisión sobre sus áreas, sobre sus organizaciones, sobre las estrategias que van a implementar con relación a la investigación en las 4P, van a tener un sector, un análisis del sector, un entorno doméstico en el cual ya van a saber cuál sería ese crecimiento de ese sector, cuál es esa demanda, cuál es la tendencia, cuál es el nivel de producción, y a la vez tienen un entorno de país. ¿Cómo es ese sistema en el país? ¿Cómo es ese clima económico? ¿Cómo es geográficamente ese país? ¿Cómo están a nivel tecnológico? ¿Sí? ¿Cuáles son las fuerzas políticas? O sea, ¿quién está legislando? ¿Quién es el presidente? ¿Qué relación tiene con los otros países? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cuál es su nivel de relacionamiento con los demás países en la medida en que hay acuerdos o no? Todo eso. Todo eso prácticamente es lo que permite visionar si efectivamente es pertinente o no realizar una internacionalización de la empresa, porque hay que analizar todos esos factores que influyen en la medida en que se deben tomar las decisiones. Chicos, ¿me escuchan? ¿Se me fue un poquito la señal? Sí, Sí, profe, no, señora, bien. estoy escuchando. Vale, perfecto. Bueno, continúo. Entonces, ¿cuáles son los recursos para ingresar a los mercados internacionales? Nosotros en la primera fase hicimos lo que estamos viendo en esta presentación, ¿sí?
un diagnóstico. Recuerdan que la primera fase decía análisis interno y externo. Entonces, era importante que ustedes a nivel de análisis interno reconocieran lo que era la información básica de la empresa. Por lo menos conocer la empresa, hace cuánto fue fundada, qué edad tiene esa empresa, si tiene una misión, una visión, unos objetivos, la estructura organizacional. Y como tal, esa información básica pues también nos lleva a una visión de cuántos empleados tienen, niveles de ventas, para visionar como tal qué tan organizada está al interior en cuanto a áreas y departamentos, ¿sí? Así fuera de manera hipotética, o sea, con qué cuenta la empresa, cuáles son esos recursos y cuáles son esas capacidades para poder atender un mercado local, y si tiene esa visión a nivel internacional, pues obviamente con qué recursos cuenta, ¿sí? Luego, ¿cuál era el otro paso? Buscar información pertinente relacionada con un producto estrella que ustedes en su connotación y conocimiento dijeran como tal, si este producto es de calidad y cumple mínimamente con las condiciones, propiedades, características para poder ser exportado, ¿sí? O al menos para circular en el mercado local, ¿sí? Tiene una aceptación. Posteriormente teníamos lo que era el análisis del sector, ¿sí? Y en ese análisis del sector, ¿qué se buscaba? Que ustedes analizaran como cuál era esa base con la cual cuenta la empresa a nivel de entorno competitivo, pero no solamente entorno competitivo, sino bases de recursos que permitan posteriormente atender un mercado internacional. Es decir, por ejemplo, los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores de materia prima? Si yo tomo la decisión de exportar a un mercado internacional, yo no me puedo quedar con el proveedor de siempre, sino que tengo que buscar, ¿sí? ¿Cuál es esa línea? ¿Cuál es esa cadena de distribución que efectivamente acompaña mi producto, que me permite tener como tal esa cadena de valor para tener un producto terminado y que en ese trayecto no vaya a incurrir en incumplimientos como tal por falta de abastecimiento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si me falla un proveedor, yo tengo el abanico de proveedores que sé que me están apoyando en el momento de yo tomar la decisión de buscar nuevos mercados internacionales. ¿Sí? Entonces, saber también como tal cómo está ese sector. ¿Está en crecimiento? ¿Está en declive? ¿Está estancado? ¿Cuál es esa demanda? ¿Cómo va ese consumo? ¿Sí? Las personas están consumiendo, ¿cuáles son las tendencias? ¿Son preferentes hacia ese producto o no? ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Cuánto aporta ese sector al PIB? ¿Si es significativo o no es significativo? ¿Cuánto es el consumo per cápita? Sí, o sea, hay muchas preguntas relacionadas con el sector y de hecho es uno de los puntos más importantes, ¿sí? Porque se requiere saber quiénes son esos competidores, a qué precios están vendiendo el producto, ¿sí? Cuáles son esos niveles de ventas existentes. Entonces, todas estas variables que van incluidas en el análisis del sector, como la oferta, la demanda, proveedores, competidores, clientes, productos sustitutos, cadena logística relacionada con lo que es la distribución y comercialización, todo eso es importante en el momento de la empresa tomar la decisión de exportar, porque necesita saber con qué cuenta a nivel local para poder abastecer el mercado internacional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, coloquemos un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Ahora mismo nosotros necesitamos recursos, o el mundo está urgente, por ejemplo, de innovar y de elaborar como tal, digamos, respiradores artificiales o tapabocas, ¿sí? Entonces, anteriormente no existía esa necesidad, pero si una empresa ahora mismo quiere empezar a producir tapabocas, ¿sí? Por lo menos tiene que buscar las telas, el elástico, el hilo, ¿sí? Y conocer quiénes o cuáles son los proveedores.
bueno, si es que yo estoy ubicada aquí en Cali, ¿quién está vendiendo ahora mismo aquí en Cali? Pero no me puedo quedar solamente con los de Cali, porque si mi nivel de producción va a aumentar, pues debo buscar nuevos proveedores que me permitan abastecer y tener ese inventario alto, ¿sí? Y a un buen precio. Digamos que, bueno, es que yo quedé comprometida en vender 100.000 tapabocas y resulta que los proveedores de aquí de Cali no tienen, no cuentan con toda esa cantidad de telas, ni tampoco con la calidad. Entonces tengo que empezar a buscar. Ahora imagínense eso en un mercado internacional, ¿sí? Entonces, por eso es importante el análisis del sector, para ver calidad, precio, espacio también, digamos, la ubicación, porque también el transporte cuenta. Hay ciertos elementos implícitos, ¿sí? Entonces, por eso era importante que conociéramos toda esa información previa para posteriormente llegar a lo que era el análisis DOFA. Si ustedes ven, la primera fase decía análisis interno y externo, pero yo para hacer un análisis interno y externo requiero como tal esa información, si no, difícilmente voy a hacer un análisis DOFA con criterio. Evidenciar cuáles son esos factores internos, ¿sí? Debilidades y fortalezas, y luego cuáles son esos factores externos, amenazas y oportunidades. Entonces, al hacer ese cruce, yo identifico como factores internos para trabajar con qué, con la información de la empresa, capacidades, competencias, eh, habilidades de la empresa, recursos de la empresa, información del producto. Esos dos criterios, esas dos primeras líneas, esos dos primeros elementos me llevan a hacer un análisis interno básico, y ya luego el análisis externo lo hago con relación al análisis del sector, que me arroja también información para tomar posteriormente decisiones, ¿sí? Entonces, hasta allí vamos en el entregable relacionado con el trabajo, que fue esta primera fase. Por eso la llamábamos diagnóstico. ¿Preguntas hasta allí, chicos? No. Hola, Profe, una consulta. cuéntame. Por ejemplo, lo que está pasando ahora de lo que hablábamos de los tapabocas y eso, pues también tenemos en cuenta que hay muchas personas que los están creando, pero o sea, ejemplo, de eso se necesita una tela especial y eso. Digamos que en el análisis de nuestros proveedores, porque digamos que sería un proveedor quienes nos den pues la materia prima y todo eso. O sea, ¿hay alguna manera, una estrategia de uno mirar qué tipo de proveedores sirven o están certificados o cosas así? Sí, claro. Tendrían que verificar el proveedor, ¿no? Uno si está registrado en la Cámara de Comercio o en esta entidad de industria, en esta entidad, bueno, ante todo ante la Cámara y Comercio, ¿sí? Pero si está registrado como empresa industrial, se me fue ahorita mismo el nombre del gremio este, ¿sí? Pero con relación a eso, pues obviamente entrarían ustedes a validar calidades del producto, ¿sí? Ya. Que tengan registros en INVIMA, por ejemplo. Si son importadores, pues que tengan licencia de importación. Y con relación a la calidad como tal del producto, pues esos vienen por varios miligramos. Entonces, bueno, es que se sabe que los tapabocas los están haciendo con tela quirúrgica, ¿cierto? Antifluido. Quirúrgica y antifluido. Ajá. Entonces, los proveedores que no estén proveyendo o que no estén vendiendo esos dos tipos de telas, pues obviamente no entrarían en esa cadena de aceptación para yo poder producir mi producto, ¿sí? Quedarían descartados, rechazados, porque si ahora hay unas telas que las están vendiendo, pero son imitación, o sea, ya entran a un producto sustituto, pero efectivamente no tienen la calidad necesaria para poder proteger al ser humano frente a lo que se busca de esas micropartículas y que efectivamente eviten pues la expulsión de saliva o mucosidad y demás, ¿sí? Ah, Entonces, listo, profe. entonces, en ese sentido, ya uno como consumidor, uno debe indagarle como tal al proveedor y pues obviamente preguntar precios, calidades, el grosor, ¿sí? Hay muchas características relacionadas con el tema del tapaboca.
Ah, listo, profe. O sea que dentro de esos, digamos que uno puede tener una opción de esos sustitutos, pero que ya sea una última opción de emergencia. O sea, de esos que de pronto no cumplen con todo, Exacto. pero que en el hecho de una exportación y necesitamos sacar rápido la producción, pues digamos que los vamos a evaluar, pero ya como última instancia después de lo que estemos. Como última instancia, sí. Listo, profe. De nada. Bueno, continúo. Bueno, entonces, en lo que es la información es interna del sector y externa, que llamaríamos diagnóstico, pues aquí a nivel local hay unas bases de datos que les suministré en la guía para que pudieran encontrar toda esa información relacionada con el análisis del sector, que era la más compleja para poder hacer ese DOFA, ¿sí? Entonces teníamos información de lo que eran las super sociedades, información de la DIAN, del DANE, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como también pues otros documentos estatales, ya fuera de la gobernación o de las alcaldías como tal, ¿sí? O los planes de desarrollo que también tienen informes de las coyunturas económicas de cada sector. Ahora, muy atentos a este punto porque esta ya sería la segunda fase en la cual ustedes hacen la selección del país de destino, ¿sí? Esta me gusta, es muy importante. Entonces, ¿cuáles son los destinos elegidos para ingresar al mercado internacional? En ese sentido, ¿qué se busca con esa selección del país? Que ustedes tengan en cuenta una serie de características, de variables, de elementos relacionados con el análisis de ese país, ¿sí? Para poder atender ese mercado a nivel internacional. Profe, perdón, es que se entrecortó relacionado con qué. Hola, ¿y me escuchas? Sí, profe. Entonces, en ese sentido, ¿qué se busca? La selección del mercado internacional, ¿sí? Entonces, como no es fácil incursionar en un mercado internacional, no es sencillo el ingresar a nuevos mercados, entonces intervienen múltiples variables sobre las cuales hay que reflexionar, reflexionar para poder comenzar a hacer ese proceso de comercialización, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a analizar 7 variables relacionadas con lo que sería esa elección del país. Pero en primera medida, es importante que conozcan que esa decisión, nosotros nos vamos a, frente a las decisiones, recuerden que hay muchas formas, muchas maneras de entrar o de ingresar a un mercado internacional. Entonces, entre las que están, podemos nosotros decidir exportar, presentar ese producto a través de una alianza estratégica, podemos franquiciar, ¿sí? Pero específicamente para lo que es este trabajo, nosotros vamos a trabajar con la modalidad de exportación directa, ¿sí? Entonces, ¿qué se busca? Que en esa elección de la elección del país, nosotros tengamos que tomar muchas decisiones relacionadas con ese entorno del país al cual vamos nosotros a incursionar. Es decir, religión, estilo de las organizaciones, decisiones de compras, las estructuras de las familias, eh, todo el tema relacionado con los impuestos, las leyes, aranceles, aspectos políticos, cuáles han sido ese tipo, forma de gobierno, ¿sí? Aspectos económicos, cómo ha estado esa balanza comercial entre Colombia con ese país, el tema de la inflación, el PIB per cápita, cuál es la capacidad de consumo de una por persona, el tema del salario, ¿sí? Todas esas variables deben como tal
analizarse al momento de hacer un proceso de exportación. Ahora otro tema importante también son los medios de transporte. ¿Cuál va a ser esa modalidad de transporte? Va a ser a través de un aeropuerto, puertos, carreteras, vías fluviales, marítimas, o sea, el tema es bien complejo. Frente a todas esas decisiones se enfrentan las empresas en el momento de tomar la decisión de internacionalizarse, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un ejercicio sencillo que va básicamente a partir de ¿qué? Del análisis de 7 variables. Entonces, esas 7 variables estarían relacionadas con el comportamiento en el comercio internacional, análisis del comercio internacional, y ese análisis del comercio internacional, pues básicamente tiene que ver con las importaciones, las exportaciones totales y relacionadas con el sector y luego la balanza comercial, o sea, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Luego tendríamos una segunda variable relacionada con todos los aspectos de transportes, ¿sí? ¿Cuáles serían esas modalidades de transporte? Precios, ubicación de puertos, de aeropuertos, etcétera, etcétera. Posteriormente tendríamos el tamaño del mercado atendiendo también a la ubicación geográfica, ¿sí? Población, todo el tema demográfico, sexo, hombres, mujeres, distribución de la población, aspectos de desarrollo económico, en el cual evidenciemos el PIB, la tasa de empleo, si la tasa de ocupación, si hay desempleo, cuál es el nivel de ingreso por persona, el índice de precio al consumidor. Bueno, ya veremos aquí en este link lo que serían cada una de esas variables que ustedes van a investigar. Tendríamos posteriormente el entorno cultural y de negocios y finalmente las condiciones de acceso al mercado. ¿Sí? Esta es una tabla final que ya está ponderada. La idea es que una vez nosotros hagamos el análisis de los países, estamos en el punto de selección del país, ¿sí? Sabemos que la mayoría de los grupos son de 3 personas, ¿sí? Hay unos que son de 4. Entonces, en el caso de los grupos, que son 3 participantes, pues cada integrante, la idea es que busque o investigue sobre un país, ¿sí? Y sobre ese país hay que indagar cada una de las variables que nos va a llevar a estos resultados. ¿Sí? Ya les voy a explicar en la matriz. Entonces, eso con relación a las actividades que ustedes deben de hacer. El propósito es que cada integrante tenga la responsabilidad de elegir un país y en el marco de un acuerdo o en el marco de una relación bilateral, ustedes justifiquen por qué se eligen previamente esos países, ¿sí? Recuerden que por eso vimos los acuerdos comerciales, entonces hay que darle sentido y utilidad a la información previa que tenemos. Entonces, en el marco del acuerdo de la Mercosur, Colombia tiene relaciones con estos y estos países, dentro de los cuales nosotros elegiremos este país y este país con la finalidad de hacer un proceso de exportación de maracuyá, de pulpa de maracuyá o de conserva de maracuyá a España, a Italia y a Francia, ¿sí? Por ejemplo, o en el marco del acuerdo de la Unión Europea, ya cambié los países yo. Y entonces ya empiezas a justificar y recuerden que hay unos criterios de arancel, si encuentran esa información sobre a qué tipo de arancel ingresaría ese producto, también es pertinente colocar. Bueno, de pronto para la próxima sesión podríamos entrar a lo que es hacer un pequeño rebosquejo de lo que es la partida arancelaria y cómo ingresan a través de la DIAN a buscar toda la información relacionada con el producto y los impuestos y aranceles estipulados entre esos acuerdos. ¿Listo? Entonces, para explicar más a fondo este punto, vamos a ingresar aquí. Voy a ingresar aquí. Ay, no se puede abrir el archivo. ¿Por qué?
Profe, copiate ese link y lo abrís normal. Sí, Lo me va a copias tocar. y lo abrís. Pues yo lo tengo aquí en escritorio. Espérense, yo les proyecto porque no me dejan. Vamos a ver, creo que lo tenía aquí en escritorio o en descarga. Vamos a ver. Mike, por favor, explícale bien. ¿Quién? Ya. Bueno, ya les voy a compartir nueva pantalla. La profesora sabe, hombre, sabe más que yo. ¿Ya está? Chicos, ¿me confirman? Sí, profe, es como en Excel. Están viendo en Excel. Bueno, la verdad es que no sé si a ustedes les parezca muy complejo. Es una matriz de Excel, ¿sí? En la cual tenemos las variables que les acabé de mostrar, pero entonces, en ese sentido, aquí vemos las variables con cada uno de los elementos. O sea, tenemos los factores, que sería el análisis del comercio internacional, y este se evalúa a través de estos elementos, las importaciones totales y del producto, luego las exportaciones, se mencionan los Una principales pregunta. proveedores, ¿sí? ¿Usted ese Excel no lo comparte? Sí, mi niña, ya está disponible en la plataforma. Anoche Ah, bueno. lo dejé todo ahí al día. Bueno, profe, gracias. Entonces, desde mi punto de vista es más sencillo utilizar esta matriz para que usted, recuerden que todo es búsqueda de información. Entonces, yo busco la información al 2018, máximo 2019, porque obviamente el 2020 no lo hemos culminado. Entonces, importaciones totales. ¿Cuánto importó Colombia desde Estados Unidos? ¿Sí? Entonces, aquí tengo Estados Unidos. Luego, busco información. ¿Cuánto exportó Colombia desde Reino Unido? ¿Y cuánto exportó Colombia desde Francia? Coloco aquí en concepto los valores, ¿sí? En la matriz. Luego en mi Word yo redacto normalmente, porque luego recuerden que te deben de entregar es un trabajo. Entonces las exportaciones totales de Colombia, las importaciones totales de Colombia, de Colombia hacia Estados Unidos, desde Estados Unidos hacia Colombia fueron de tanto, en miles millones de dólares, ¿sí? Luego hablas de las importaciones del producto. Si no se encuentran importaciones totales del producto, trabajarían con la del sector, ¿sí? Muchas veces aparecen porcentajes, entonces si tú tienes el valor total, si tú tienes en valor, luego puedes calcular con el porcentaje lo que sería esa cifra, ¿sí? ¿Me hago entender? Por ejemplo, si yo aquí tengo importaciones totales, 1.903.000 millones de dólares, ¿sí? Y acá me aparecen importaciones totales. Un porcentaje, pues yo simplemente sacaría el porcentaje y me daría el valor, en caso de que no me apareciera la cifra. Luego, principales proveedores del producto. Además de de importadores de Estados Unidos, ¿qué otros importadores hay o me proveen, ¿sí? De ese producto. Entonces, mencionaría cuáles serían esos principales proveedores. Y luego, las tendencias de las exportaciones. Si efectivamente están creciendo, han bajado, han estado estable, esa información se encuentra en informes. Digamos que de esta información la más compleja es la del comercio internacional, ¿sí? Luego tendríamos información relacionada con el transporte, de acuerdo a esas modalidades sobre las cuales ustedes decidan exportar. Si va a ser a través de medio marítimo, terrestre, fluvial, pues ¿a qué atenderíamos? A estos criterios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor por flete? Entramos a cualquier página de cualquier naviera o de cualquier aerolínea, tomamos valores, luego el tiempo de tránsito en horas o en días, también está allí las frecuencias, cada cuánto hay vuelos en temas de carga, ¿no? Y luego las principales aerolíneas o puertos, ¿sí? Esa información súper básica. Luego tenemos información relacionada con el tamaño del mercado, que yo les mencionaba que era información demográfica, ¿sí? Entonces tendríamos población total, población económicamente activa, la distribución de la población por sexo y densidad y concentración urbana, ¿sí? Cuánto está en zona rural, cuánto está en zona urbana, sí aparece la información. ¿Listo?
Tenemos otra información relacionada con el mercado intermediario, entonces las principales marcas que dominan en ese país, relacionadas obviamente con el producto que yo voy a exportar, luego las principales formas de distribución, si hay ferias internacionales o no que apoyen como tal ese producto o ese servicio, y cuáles serían esos principales intermediarios y mayoristas. Entonces, toda esa información yo la voy colocando aquí en concepto, ¿sí ven? Se va depositando la información en concepto. Ustedes al entregar el trabajo pueden colocar, seleccionan la primera variable, análisis del comercio internacional, y abajo colocan la descripción, ¿sí? Relacionada con eso. Luego, con relación al transporte, seleccionan, colocan el cuadrito y debajo colocan la descripción, ¿sí? Y así sucesivamente con cada una de esas variables. Referente a las importaciones, ¿es sobre un producto similar o sobre el sector, digamos que sea alimentos? O sea, ¿cómo mira uno ahí las importaciones? Ustedes miran las importaciones totales, entonces, bueno, digamos que Colombia importa de Estados Unidos teléfonos, ¿sí? Entonces, importaciones en tecnología, en teléfonos. Si aparece la cifra o sea, descrita como tal de ese producto, muchas veces que no es muy minuciosa y se encuentra es por sector, por categoría, ¿sí? Entonces ustedes colocan la información de esa categoría. Por ejemplo, por aquí posiblemente no les va a aparecer productos móviles o telefonía celular, sino que les va a aparecer tecnología en general, ¿sí? Y no va a discriminar qué tipo de tecnología es. Entonces, pues ahí nos toca colocar esa información. ¿Sí me hago entender? Hay información que está explícita dependiendo también de dónde la busquen. Entonces, digamos que Colombia importa desde Estados Unidos, ¿qué puede importar? Zapatillas. Profe, Sí, ustedes no van a encontrar en la información zapatillas, calzado, ¿sí? Posiblemente deben de buscar como información el sector. ¿Dentro de qué sector estaría el tema de calzado? ¿Sí? una Entonces, pregunta, digamos, de las fuentes que usted pues suministró allí, ahí en la del DANE o en alguna de esas, es que no me acuerdo la verdad ahorita como el detallado de exportaciones y ahí hasta sale pues, el detalle de las empresas que van en ranking en exportación y todo, pues. ¿Usted de pronto tiene alguna de esas o una de esas? May, yo no te escuché muy bien. Se te escucha entrecortado y no sé si es solamente a mí. A ver, que en los links que yo les suministré, en las páginas. Hola. Hola, hola, profe, ¿me escucha mejor? Sí, ahí le escucho mejor. Profe, que si de las páginas que usted nos suministró, hay de pronto alguna que nos detalle, pues, porque la verdad, yo sé que hay una página que le da a uno el detalle de eso, el detalle por exportación, importación y eso, y las empresas, cómo van en ranking, pues, y toda la cosa a nivel Colombia. Pero no sé si en los links que usted compartió son. Ah, listo. Bueno, es que eso también depende. En ProColombia encontramos muchísima información relacionada con la balanza comercial e información de importaciones y exportaciones de Colombia con todos los países sobre los cuales tiene comercialización, ¿sí? Con los principales socios comerciales y con cualquiera de esos países con los que haya hecho negociación. Tenemos ProColombia. Tenemos información del MINSI, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del Ministerio de Comercio Exterior, también hay información, y la DIAN también arroja informes de exportación e importación, ¿sí? Pero es que no es tanto información de la empresa que va a buscar ahora, sino es más bien información de las exportaciones totales y ya luego lo relacionado con la línea del producto que ustedes van a exportar, ¿sí? Entonces, si están hablando de pulpa de frutas, ¿cuánto se está exportando en pulpas de frutas y hacia qué países? ¿Sí?
Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, señora. Entonces, recuerden que ustedes van a hablar del análisis del comercio internacional, entonces son exportaciones que vende y que compra Colombia, ¿sí? Relacionado con esa especificidad que es mi producto. Si no llego a esa información tan detallada, pues tendría yo que tomar información del sector, que también es válido. Bueno, chicos, entonces seguimos. Profe. Aquí hablábamos. Hola, Una consulta dime. con referencia pues a la situación que estamos viviendo ahora, pues de que se ha parado tanto la economía y todo. Es posible que de pronto el producto que nosotros vayamos a exportar tenga, digamos, una baja, un declive, pues por la situación que se está manejando. Igual ponemos la información teniendo en cuenta pues esas bases o nos podemos apoyar en años anteriores. No, trabajemos con años anteriores porque nosotros sabemos que el nivel de consumo ha disminuido drásticamente a nivel mundial, ¿sí? Ah, listo, Y profe. más con productos, es que de hecho ahora el comercio está por el suelo, ¿sí? Sí, porque hay muchas cosas que están cerradas que pues digamos que por ahora no han permitido que se hagan las exportaciones por la situación que se está manejando y porque pues también los compradores tampoco están, digamos, invirtiendo a grande escala como se hacía antes de que pasara toda esta situación. Exacto. Sí, no, no coloquemos información reciente porque sabemos que efectivamente pues el análisis va a ser muy, muy deprimente, por decirlo así. Sí, total, profe. Entonces, pues digamos que Entonces, para nuestro y es que proyecto, de hecho tampoco lo vamos a encontrar información completa, porque es que el año 2020 apenas comenzó, bueno, llevamos 5 meses ahora iniciando mayo, ¿sí? sí, Entonces, la pero idea como ya es, tenemos el primer trimestre, entonces a veces cuando uno busca información ya le aparece el primer trimestre pues sí. del 2020. Entonces, pues de pronto sí se me generó la duda. En ese sentido sí, pero entonces va a ser todo negativo, mi niña, ¿sí? Sí, profe. O sea, nos va a dar Entonces, una balanza comercial negativa y es mejor trabajar con la información anterior, aunque no sea la realidad, la verdad. listo, Más profe. bien se puede hacer como una conclusión, ¿sí? Tomar como una conclusión del trabajo la situación actual. Pese a que en el año tal o en del año 2018 al año 2019 la balanza comercial entre Colombia y España era positiva y los productos que más se vendieron relacionados pues obviamente con el contexto de tu tema. Ahora, al primer trimestre del 2020, dada la situación del COVID-19, se decayeron tanto por ciento, haciendo que se restringiera como tal esa afluencia de comercio entre estos dos países. ¿Sí? Listo, profe. O sea, pueden hacer una conclusión para también aterrizarlo a lo que es la realidad que tenemos ahora mismo. Pero pues no trabajar con cifras de este primer trimestre, porque pues es una situación que es exógena pues al manejo de la normalidad que se venía Listo, profe. manejando normalmente las negociaciones. ¿Sí me hago entender? O sea, que no es porque... Profe, Dime. para la elección de los países tenemos que hacerlo es bajo por ejemplo, lo que tú muestras ahorita, el Reino Unido, países europeos, o podemos hacer el análisis bajo de pronto si nosotros queremos hacerlo con países de Latinoamérica. No, ustedes lo hacen con el país que, como ustedes, va, hay una cosa, hay unos que hicieron muy buen análisis de lo que es el sector y de hecho información relacionada con las exportaciones, cómo van las exportaciones. Y algunos tenían información específica de a qué países ya estaban exportando. Entonces, bueno, si ustedes ya saben que, por ejemplo, los que estaban trabajando con, yo qué sé, pulpa de piña, ya saben que se estaba exportando a muchos países de Latinoamérica y que hay excepciones, pues entonces dirían, bueno, como ya están posesionados en esos países, pues ahora nosotros vamos a trabajar con estos en los cuales no hay presencia, ¿sí? Porque hay más ventajas frente a ellos. Y lo argumentan, ¿sí? Y dice, en el marco del acuerdo comercial de la Mercosur, nosotros vamos a realizar el proceso, la simulación del proceso de exportación a Bolivia, Panamá y Chile, dado que en estos países actualmente no existe una gran
una gran transacción comercial entre Colombia con estos países para vender este producto o para exportarlo, ¿sí? Lo cual es una oportunidad para diversificar o incursionar ese mercado, ¿sí? Ustedes justifican en el marco de ese acuerdo. Y además, estos productos entran a cero arancel según el tal, ¿sí? Y ya hacen el análisis de lo que serían estas variables que yo les estoy mostrando. Entonces, análisis del comercio internacional, variable 1, describen el concepto y colocan allí la información. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces, esto con relación a cada una de esas variables. Si ven, posiblemente la más compleja es la del comercio internacional, porque la otra es más información, pues que está de la mano, información general. Normalmente la información del Producto Interno Bruto, PIB per cápita, tasa de inflación, es información recurrente. De hecho, pueden buscar las páginas oficiales de los países donde también encuentran información. Luego tenemos el análisis del panorama político y legal, el tipo de gobierno, duración, la imagen que tiene ese país frente a lo que serían los mercados objetivos y qué tipo de relaciones bilaterales tienen. Y por último, pues tenemos lo que sería entorno de negocios, entorno cultural y de negocios, y luego el acceso a los mercados o las condiciones de acceso al mercado. Y aquí tendríamos todo el tema de arancel, gravámenes, acuerdos comerciales, relacionadas con las barreras arancelarias y no arancelarias, ¿sí? Entonces aquí tenemos requisitos de etiquetado, si es que este producto para ingresar, por ejemplo, si nosotros vamos a vender manjar a España, a Europa, nosotros sabemos que no puede ir con el mate tradicional, sino que debe ir en un envase de vidrio. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos o esas barreras no arancelarias con los cuales debe cumplir ese producto, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, este punto, yo les acabo de mencionar algo que es válido. Normalmente, bueno, hay muchos que lo han adaptado ahora, ¿no? Pero hay empresas tradicionales que aún continúan fabricando, produciendo los manjares y lo envasan en el mate tradicional, ¿sí? Entonces, digamos que mi primer análisis, mi primer diagnóstico, yo lo hice con estas empresas. Entonces, ya sabemos que frente a lo que sería la fase 3, que serían estrategias del plan de marketing mix, yo tengo que hacer una adaptación del envasado para poder ingresar ese producto al mercado internacional. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cuáles son los cambios que debe tener este producto actual con el que yo cuento ahora en la empresa frente a lo que requiere y pide el mercado a nivel internacional? ¿Qué me pide ese país? Bueno, que no ingresen productos con recipiente de madera, ¿sí? Entre los criterios que están debe de ser de vidrio. El peso tiene que ser entre 200 gramos y 400 gramos. Posiblemente son políticas que implementan en el momento de poder hacer ese producto a ese mercado, ¿sí? Que tengan que ver, por ejemplo, con el peso, con el etiquetado. O sea, si voy a exportarlo, bueno, es que entre los países está España, está Francia y está Italia. Sí, pues ya sé que el etiquetado pues debe estar en el idioma de ese país, obviamente. ¿Sí? Nosotros el año pasado hicimos un ejercicio interesante relacionado con este trabajo y de hecho hicieron el trabajo y hicimos una especie de feria internacional y los compañeros hicieron la exposición de los productos, o sea, cómo estaba en el momento en que hicieron el diagnóstico y frente a ello, cómo lo iban a ingresar al mercado internacional. Entonces, por ejemplo, unos que hicieron pulpa de fruta, de uchuva, y llevamos las presentaciones, hicimos degustación los que hicieron alimentos, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, tenían un envase tradicional y era uchuva muy casero y luego hicieron la versión de exportación en la cual era Alemania y pues lo colocaron en el idioma y lo colocaron todo artesanal, muy, muy bonito el diseño. Y así fueron muchos los grupos que hicieron cambios del producto actual frente a lo que se requería de acuerdo a esas exigencias en el mercado internacional. Pero pues lástima, la pandemia nos restringió
como tal ese tipo de ejercicios, pero lo que se busca básicamente es que no nos quedemos solamente con la teoría, sino que visionemos a través de la aplicación ciertas estrategias que efectivamente implementan las empresas a la hora de tomar decisiones en la internacionalización de su producto y que pues obviamente no parten solamente de lo que es la adaptación del producto y esos cambios que requieran el mismo, sino que también va más allá frente a lo que sería la toma de decisiones del precio, frente a cómo lo voy a comercializar luego en ese mercado internacional, ¿sí? Y demás elementos. Entonces, chicos, preguntas hasta allí. Bueno, entonces ustedes, esta matriz ya está en el Moodle, ¿sí? Como ven, son elementos o variables básicas que debemos investigar. O sea, de hecho hay unas que están son más complejas. He tratado de dejar como que de cada variable unos 5 elementos para que tengamos una orientación, por lo menos una visión de qué es lo que se busca frente a cada una de ellas, o al menos con qué información mínima se debe contar, ¿sí? Porque todas son importantes, todas son importantes. Entonces, imagínense que ustedes, aquí no tienen, bueno, aquí el tema del entorno cultural y de negocios es uno también de los más relevantes. Imagínense que nosotros, la estación de aquí, las estaciones, el clima, invierno, verano, y vamos a exportar a un país donde se dan las 4 estaciones. Digamos que nosotros aquí con relación al clima, tenemos productos agrícolas que el nivel de producción y cosecha incrementa dependiendo de esa estacionalidad y tenemos que atender un mercado internacional, ¿sí? Y que posiblemente ese mercado internacional tampoco consume ese producto en todo el año. Hablemos, por ejemplo, de la piña. ¿Sí? ¿Cuáles son las épocas picos de la piña? Entonces, digamos que el nivel de producción aumenta, pero es que resulta que si yo la voy a exportar, por ejemplo, a España o en Europa, normalmente lo que es la piña, la sandía, el melón se consume más que todo en verano, ¿sí? Entonces sabemos que son casi 3, 4 meses pico. Si nos vamos entre verano y primavera, ¿sí? Entonces, todas esas condiciones son importantes, hay que tenerlas en cuenta. Ya luego, si nos vamos al tema de la cultura, del tema étnico y lo cultural, también tiene que ver, porque si es un país multicultural, pues no todos los que están allí consumirían posiblemente este tipo de productos. Hay personas que tienen sus tabúes. Y dependiendo también la ciudad, dónde está ubicado, si está cerca a un puerto o no, si tiene posiblemente aeropuertos o no, si no me saldría más costoso el tema de esa exportación, ¿sí? Entonces, eso es lo que se pretende con este ejercicio, que ustedes en el momento en que estén realizando el trabajo lo analicen. ¿Listo, chicos? Entonces, voy a cerrar aquí. Recuerden que cada país, cada integrante busca un país y aquí tendríamos las características. Bueno, por falta de tiempo, no sé si nos arriesgamos, aunque sería muy fácil también. La idea es que esta matriz nos lleva a nosotros a hacer una calificación de acuerdo al nivel de importancia de cada una de estas variables, ¿sí? Se hace un análisis, puede ser comparativo entre los 3 países, por eso ese es mercado objetivo, por eso hay un mercado objetivo al final en el que ustedes, ¿ahí todavía ven? En el que ustedes finalmente, esta matriz lo que me arroja es esto. ¿Ustedes ven la segunda pantalla, chicos? Sí, no, profe, pues se ve la pequeñita, Estados Unidos. Exactamente. Sí. Listo. Entonces, esta matriz está amarrada a lo que sería luego este resultado. ¿Sí? Una vez ustedes diligencian toda esta información, normalmente yo digo que esto de aquí no lo toquemos porque digamos que esto es una ponderación grupal que se puede hacer. La idea es que el total de esta variable no supere el 1, ¿sí?
y que ustedes le den una puntuación desde 0,01 hasta el 0,99 a estas variables. Digamos que para mí es muy importante conocer cuál es la totalidad de las importaciones desde Estados Unidos a Colombia. ¿Sí? No, para mí posiblemente es más conocer específicamente lo relacionado con el producto y quiénes y cuáles son esas exportaciones. Entonces, dependiendo del nivel de importancia que ustedes le den a esto, ¿sí? Darían un valor. Y esto pues no debe superar el 1%. Y luego, este porcentaje está amarrado a lo que sería la calificación. Esta calificación es de 1 a 5. Entonces, para mí es muy importante, digamos, conocer las importaciones totales. ¿Sí? No es tan importante saber cuáles son esas tendencias de exportaciones, sin embargo, es importante esto. Entonces, al hacer esta sumatoria, automáticamente me aparece aquí el porcentaje. ¿Sí? Entonces, resulta que este criterio, el análisis del comercio internacional entre Colombia y Estados Unidos, tiene una valoración de 3.64. ¿Sí? Normalmente esta valoración grupal la hacen entre los compañeros. ¿Sí? Entonces ya saben que esto no puede ser mayor a 100, mayor a 1. Entonces, digamos que es un promedio entre los tres integrantes. No es que para mí las importaciones totales tienen un 0,20, para el otro dijo no, un 0,50 y para mí un 0,30. Entonces hacen la ponderación, el promedio, y lo colocan allí. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Dejar, digamos, las ponderaciones grupales allí y trabajar solamente con la calificación. Si desean hacer el ejercicio y que les aparezca directamente lo que sería la valoración de estos porcentajes. ¿Sí? Digamos que yo aquí tengo 3,64 y si yo le coloco aquí 5 y acá 1, la idea es que eso cambie. Ya no está en 3,64, sino 3,69. ¿Sí ven? ¿Alcanzan a verla, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ustedes jugarían con el tema de la calificación. Bueno, es que de 1 a 5 a mí me parece súper importante conocer, por ejemplo, el PIB per cápita de la población, ¿sí? ¿Cuánto es el ingreso por persona? Porque es que si una persona no gana lo suficiente, no va a tener con qué comprarme a mí el producto. Entonces, yo digo, bueno, es que a ese le voy a dar 5 porque es muy importante conocer esa variable. No, es que posiblemente saber si es hombre o mujer me da igual porque es que cualquiera de los dos lo consume. Entonces voy a darle 1 o 0. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. O sea, ustedes dentro de su conocimiento y teniendo en cuenta esa información que les arrojó esa investigación, ustedes toman decisiones frente a esa calificación. Y obviamente cómo esa información le aporta a ese proceso de exportación. No, es que aquí, es que resulta que yo estoy valorando el modo de transporte, pero es que a mí me interesa transportar mi mercancía por modalidad aérea, ¿sí? Entonces, toda la información que busco aquí es aérea. Bueno, es que la frecuencia diaria me interesa, pero pues yo ya sé que lo voy a hacer a fin de mes. Entonces, ¿para qué le voy a poner 4? Voy a colocarle 1, ¿sí? No, pues que resulta que yo cada 3 veces al mes necesito enviar esta mercancía y resulta que solamente hay una frecuencia de un vuelo al mes, por ejemplo. Entonces, ¿ahí qué hago? ¿Cómo califico? Entonces, todo depende de esa información. Y así sucesivamente con las demás. No es que las ferias internacionales, ¿será importante o no será importante? Las principales marcas, ¿son importantes o no son importantes? Sí, profe, sí son importantes porque así podemos ver cómo nos posicionamos, ¿no? Claro, entonces, bueno, es que entre estos 3 criterios, 4 criterios, recuerden que eso no debe, tienen que estar todas en 1. Si ustedes ven, todas suman 1, total del grupo 1. En caso de que no esté ese 1, les va a arrojar mal lo que sería el porcentaje. Todas tienen 1, ¿sí ven? Al final tienen de fijarse en esta parte. El total del grupo, cuando tengan la variable aquí, tenga el 1. 1, todas deben de estar en 1. Bueno, chicos, esto con relación a lo que es esta segunda fase, que es la selección de país en el marco pues de la búsqueda del país objetivo.
Y ya saben que una vez ustedes tengan esa información, les arrojaría esta matriz final. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esta matriz diligenciada la subirían al trabajo, ¿cierto? Y ya luego, la subirían a la plataforma y en el contenido del trabajo ustedes podrían colocar este cuadro donde está el país objetivo y justifican. La idea es que ustedes cuando hacen ese análisis, ustedes justifican por qué el país objetivo, porque de hecho, ya una vez vemos aquí los porcentajes, miren, Estados Unidos 350, Reino Unido 337, Francia 334. Automáticamente, pues ustedes ya saben, país objetivo Estados Unidos, ¿sí? El país alterno sería Reino Unido y luego el país contingente, que es el que menos tiene puntaje, sería Francia. Ustedes harían un análisis. Bueno, es que con relación al análisis de la selección de países, como país objetivo, el mayor puntuado fue Estados Unidos, puesto que con relación al análisis de cada una de las variables, el tamaño del mercado fue una de las variables que mayor influencia tiene para poder atender ese mercado, puesto que con relación a ello, el PIB per cápita de los consumidores está por encima del tanto por ciento. ¿Sí? ¿Cuánto fue ese valor? Superando, por ejemplo, a países como Reino Unido y Francia. Además, se pudo apreciar que el entorno cultural y de negocios es estable, puesto que la mayoría de los inversionistas cuentan con recursos suficientes para poder posesionar y hacer compras por encima de, bueno, ahí se extienden de acuerdo a esa información, superando también a los dos países mencionados o los dos países analizados, ¿sí? Luego, ¿qué otra variable tienen? Luego tendrían el análisis del comercio internacional, pues resulta que Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales, dentro de los cuales tales y tales y tales y tales. Ustedes analizan las 4 principales variables que hayan tenido mayor puntuación, ¿sí? ¡Oh! Se me acabó el tiempo. Bueno, chicos, entonces, esto con relación a la matriz de países. ¿Alguna duda hasta allí? Vuelvo nuevamente a la diapositiva y explico. Bueno, o aclaro dudas y ya para la próxima semana tendríamos las otras 2 sesiones. Vamos a ver. Entonces voy aquí. Nuevamente, proyecto. Bueno, chicos, les aclaro duda, ¿tienen alguna inquietud relacionada con esta segunda fase? Estamos en la segunda fase, análisis del país objetivo a través de la selección de países. Ya sabemos que en el marco de un acuerdo comercial, ya sea a través de bloques económicos o de un acuerdo bilateral, argumentar o justificar por qué se hace esa primera preselección de países, ¿sí? Atendiendo posteriormente la búsqueda de cada una de esas variables. Sí, que van desde el análisis del comercio internacional, pasando por el desarrollo económico, entorno cultural y de negocios, hasta terminar en identificar lo que serían las condiciones de acceso al mercado. ¿Sí? Cada uno de esos países tendrán criterios mayores o menores relacionados con esas variables y la idea es que el que mayor puntuación tenga sería el país a elegir para poder hacer el proceso de exportación. ¿Sí? ¿Te escucho? Qué pena, ¿la matriz se entrega así, ya resumida en tu trabajo, o hay que entregarla de la otra forma también? Me la entrega, en el trabajo me la entrega así resumida. Y en la plataforma la suben en Excel. O sea, suben el Excel y el trabajo. Ok. ¿Listo? Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, entonces ya sabemos que, bueno, aquí faltó el cuadrito que estaba en el Excel, donde indicaba que Estados Unidos es el país objetivo, Reino Unido el alterno y Francia el país contingente, ¿cierto? Entonces colocan ese cuadrito allí. Una vez ya saben que es Estados Unidos el país elegido, pues ahí falta hacer una contextualización, una información básica de Estados Unidos,
¿sí? O sea, todo debe tener un horizonte, una idea lógica de lo que sería el desarrollo. Entonces, bueno, es que mi país objetivo es Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene una cantidad de estados, tiene ciudades, tiene pueblos, ¿cierto? Entonces, ¿a qué zona, a qué área geográfica de Estados Unidos yo voy a exportar? Entonces, Estados Unidos es un país ubicado en el norte de América con una extensión de tanto y tanto, información general, ¿sí? Con yo no sé cuántos habitantes, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, para realizar la simulación del proceso de exportación a Estados Unidos, nosotros pretendemos ingresar ese producto a ¿qué estado? A Nueva York, a Florida, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son las potencialidades? Que este estado cuenta con, que está ubicado en una zona donde haya puertos marítimos o tiene una gran afluencia de aeropuertos. O sea, ¿cuáles son esas ventajas? ¿Por qué yo decido ubicarlo en ese territorio y no en otro? ¿Sí? Por el nivel de consumo, por la población. Entonces empiezo a describir cierta información base, que me permite a mí argumentar, fundamentar, justificar, argumentar el por qué voy a elegir esa zona dentro de Estados Unidos. Porque ustedes, si van a posicionarse, pues no van obviamente, a inundar el país del producto, sino que necesitan un punto, ¿sí? Se necesitan centralizar. Profe, disculpe una pregunta. Hay personas que eligen ciudades o estados donde están los principales aeropuertos, donde están los principales puertos, dime, o la mayor población. Cuéntame. Profe, este segundo punto, bueno, o esta matriz, ¿tiene una fecha de entrega o se lo entregamos al final, pues, del corte? A ver, la idea es, ya tenemos, nos quedan que 2 clases, ¿cierto? 2 clases y luego el final, si no me equivoco. 3. Para la próxima clase, pues la idea es que ustedes vayan investigando, chicos, porque si no se les acumula el trabajo. Tendríamos ya 3 sesiones de clase. Entonces, la próxima semana pueden hacer primeros avances. La idea es que paralelamente cada integrante vaya buscando información y empiece a diligenciar la matriz. ¿Sí? Sí, lo que pueden hacer es diligenciar la matriz y ya dejar para el final el tema de la ponderación y valoración del nivel de importancia para que no se enreden con tanta información, por decirlo así. Entonces, con relación a los entregables, pues la idea es que el trabajo, estemos trabajando por fases para que no se les acumule. Pero pues dentro de 8 días sería muy precipitado, creo yo. No sé qué opinan ustedes. O posiblemente sí. Posiblemente sí, porque, o sea, si hacemos recuerden que tenemos la primera fase. Si hacemos de aquí a 8 días la siguiente fase, que sería esta matriz, pues ya pasaríamos luego a la tercera fase, que sería el plan de marketing internacional, que serían las estrategias a implementar, y la última, pues sería prácticamente una consolidación, y en caso de que hayan tenido falencia en los 2 puntos anteriores, reforzarlos, y ya luego generar el plan de acción, que es un acumulo de los 2 puntos anteriores, ¿sí? Entonces lo podríamos plantear así de manera semanal, porque si decimos, bueno, ya tienen esto aquí, entréguenlo al final, pues se duermen ustedes, ya sé. Creo yo. Profe, ¿y este video usted lo va a subir al Moodle o a otra parte? Sí, yo lo voy a subir al Moodle. Listo, gracias. ¿Lo subo al Moodle o sí? Vamos a ver si es muy pesado. Si no, me toca por Drive o por YouTube. Ya veo cómo les quede más fácil. Igual yo lo publico para que tengan acceso a la información. ¿Listo? Bueno, chicos, Listo, si profe, otra duda ¿tienen alguna otra duda, inquietud? Entonces estaba pensando, chicos, que bueno, como ya no tenemos la misma facilidad de hacer las presentaciones, porque normalmente uno hace una pequeña presentación de esas 4 fases de manera sintética,
Entonces, aquí, bueno, antes de mencionar eso, aquí les dejo unas páginas. Aquí tenemos nuevamente información del MINSI. Yo quería ingresar a esta página que me parece súper interesante. A ver si me permite el ingreso. Esta página, ahí están visualizando la página, chicos. No. ¿No? Bueno, ya les Sí, doy. profe. ¿Sí o no? Ya les doy. No, ¿No? ahora sí. Global Travel. Exacto, esta página. Entonces, miren que esta página es súper interesante, interactiva. Entonces, aquí está Colombia, con todos los países, ¿cierto? Entonces, aquí ustedes empiezan. Posiblemente tengan información o no. Pero entonces, aquí están todos los países, digamos que Colombia, China, ¿sí? Exportaciones. Entonces, ahí les arrojan. Número de intervenciones por año, ¿sí? Países afectados. Récord comercial y política comercial. Entonces aquí tienen productos más frecuentes en las exportaciones, intervenciones del Estado. Aquí tenemos una serie de información, hay que explorar la página e ingresar en cada una. Mira, política comercial. Entonces aquí tenemos datos desde el 2009 hasta el 2020, ¿sí? Relacionados con ciertas variables. Entonces, relacionados con los productos. Hay también una parte donde se ingresa por sector, buscando información específica. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos intervenciones relacionadas con el sector automotor, ¿sí? Autopartes, productos farmacéuticos, productos eléctricos, generadores y transformadores de partes. Bueno, hay una cantidad de categorías, ¿sí? Y esto es relación comercial entre lo que sería Colombia y China. Entonces, no sé si al ingresar aquí solamente me da esa información. Profe, pregunta. Cuéntame. Se va a hacer ese cuadro, ¿cierto? Pero antes de, nosotros hicimos hasta la DOFA y de ahí hay más puntos y el cuadro o solamente es el cuadro. Así como, o sea, ¿cuál es el orden? ¿Hay un orden? Sí, mi niña, el orden es el que acaba de mencionar. Ya terminamos la fase del diagnóstico, ¿cierto? El segundo punto es selección de países, que sería esa explicación que acabé de mencionar. Ah, La ok. primera parte fue el diagnóstico, que ya lo hicieron. Buscaron la reseña histórica, buscaron la ficha técnica, buscaron información del sector e hicieron el análisis DOPA. ¿Sí? Eso es parte 1 o fase 1. Ahora sigue fase 2, selección de países, que sería esa matriz. Ah, listo, profe, Con gracias. relación a la matriz, ¿ustedes qué hacen? Analizan los 3 países con cada una de esas variables, eligen el país objetivo y una vez elijan el país objetivo, hacen una descripción de la zona, la región, el estado al cual ustedes van a llegar. ¿Sí? Sabes que mi país objetivo fue Estados Unidos, entonces dentro de Estados Unidos yo voy a llegar primero a ¿qué zona? ¿O a qué estado? Sí, a Florida, a Nueva York, cualquiera, mencionan. Entonces describen por qué, justifican, hacen una pequeña descripción. Es lo mismo, o sea, si hay una empresa que ubicada en otro país y desea posesionarse en Colombia, la pregunta es ¿a qué parte de Colombia va a llegar? Dependiendo de qué producto sea, ¿cierto? ¿Y en qué condiciones quieren ingresar esa empresa? Entonces, ¿va a llegar a Bogotá, va a llegar a Medellín, va a llegar a Cali? ¿Qué producto es? ¿Va a tener en cuenta el clima, que haga mucho calor, que sea un clima templado? ¿Va a mirar los precios o los costos? No es que Bogotá es muy costoso. ¿Cuáles son esas decisiones para poder ubicarse en ese mercado? No es que posiblemente necesita estar cerca a la zona de el valle porque necesita también transportar en mercancía a Buenaventura y hacer despacho desde allí. Entonces tiene que ubicarse en la zona del valle. ¿Sí? Ejemplo. Bueno, chicos, entonces esta página también la pueden explorar.
Aquí al final encuentran varios artículos donde les arroja información también relacionada con el tema. Esto hace una articulación. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, según el decreto 06. Entonces aquí, 6 de agosto del 2019, el presidente. Bueno, aquí tienen información y se puede ir descargando y van viendo qué les arroja. Esto articula una cantidad de documentos relacionados con todo el comercio internacional. Bueno, no sé si a usted les abrió la página, pero yo acá estoy viendo más información. Vuelvo nuevamente a la diapositiva. Entonces, aquí tenemos, chicos, información importante. Luego, la próxima clase les explico la parte 3, que sería el plan de marketing internacional. Es muy básico, en una sola diapositiva. Y pues hasta aquí tendríamos la contextualización de lo que sería esta sesión de clases relacionada con el trabajo final y cada una de esas fases o criterios que se deben de tener en cuenta al momento de tomar la decisión de internacionalizarse. Entonces, recuerden que en primera medida, estas serían las fases, 4 fases, que son las que vamos a desarrollar en el trabajo final, ¿sí? La primera fase, que es el diagnóstico, ya lo realizaron a través de un análisis interno y externo, sería la DOFA, pues con todos los elementos implícitos previos a lo que fue el resultado de este ejercicio. Luego tendríamos la selección de países, que es la matriz que les acabo de mostrar. ¿Cuál es el producto? Estrategias, objetivos de mercado, formas de entrada. Analizan cada una de las variables que están en la matriz. Ya está disponible en el Moodle. Una vez analizan cada uno de esos países, definen cuál es el país objetivo y sobre ese país objetivo hacen una descripción general de ese país, ¿sí? Y a qué región, a qué departamento, a qué estado o a qué ciudad va a ingresar. Para la próxima clase veremos la fase 3, que es el marketing internacional, cuáles son esas estrategias relacionadas con producto, plaza, promoción, distribución. Y luego tendríamos la fase de implementación, que aquí vamos a hacer un plan de acción, muy sencillo. En la próxima sesión explico estos 2 puntos y aclaro dudas, me muestran avances o me mencionan avances, me describen, voy a hacer preguntas relacionadas con lo que sería cada una de esas variables para ver cómo han avanzado en ese ejercicio. ¿Listo? Entonces nos enfocamos en este punto 2, que sería análisis de país. Profe, Dime. o sea, según lo que usted acaba de mencionar, o sea, que para dentro de 8 días es opcional entregar el trabajo para mirar modificaciones o algo así, ¿o es obligatorio? Bueno, es que no les voy a decir, voy a habilitar nuevamente una carpeta para que me ingresen ya esta parte. No, ya queda a responsabilidad de cada uno, pero sí por grupos. Como yo ya sé que somos 11 grupos, por grupos voy a ir preguntando con relación a cualquiera de estas 7 variables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el grupo tal, ¿qué países eligieron? Este y este. ¿Y cuáles fueron los criterios para elegirlo? Profe, esto y esto y esto. Ah, bueno, ¿y qué encontraron con relación al análisis del comercio internacional? Esto y esto y esto. No, profe, tuvimos falencia en esto, no lo encontramos, ¿sí? Necesito tener esa conversación con ustedes y que sea un ejercicio dinámico. Vale, perfecto, profe. Entonces, ya al final, para el 30, sí me entregan toda la información consolidada, pero pues la idea es que ustedes a conciencia vayan desarrollando el trabajo. La próxima semana, pues, explicaré los 2 puntos siguientes y haré un tipo como de asesoría, conversatorio sobre los avances que llevan o cómo culminaron este primer ejercicio de análisis del país objetivo o selección de país, utilizando pues la matriz. Ok, profe, gracias. ¿Listo, chicos? ¿Quedó todo claro? Bueno, profe. niños,
Voy a tomar nota de los que estamos aquí a llamar lista. Voy a dejar de grabar también.